En el video de hoy les presentamos dos posturas, una filosófica propuesta por Mario Augusto Bunge y una psicológica que representa Lauren Kohlberg, con el fin de comparar sus propuestas y analizar desde sus perspectivas cómo piensa cada uno de ellos, desde sus posturas tanto humanas como educativas, ya que como seres pensantes podemos retomar parte de sus teorías y apropiarnos de ellas para una mejor concepción de nuestro día a día, con el objetivo de mejorar nuestro papel dentro de una sociedad. Para poder realizar un análisis profundo de dichos personajes y poder entender sus posturas y propuestas, se contestarán a las siguientes preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es educación? ¿Y cómo se debe educar? Por una parte, la ciencia para Mario Bunge es un conjunto de ideas racionales, verificables y fiables para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Su gran preocupación es la filosofía, porque no sabemos cómo será la ciencia si la técnica en el nuevo siglo. No se puede saber por qué la invención radical es tan impredecible como el accidente y por qué la espontaneidad no es programable. En segundo lugar, presentaremos a Lawrence Kohlberg, quien desarrolló una teoría, la cual estuvo influenciada por el cognitivismo de Jean Piaget, donde el desarrollo de las personas está dividido en 3 etapas a lo largo de la vida: la preconvencional, la convencional y la posconvencional, y cada una de estas posee 2 estadios. En primer lugar, presentamos a Mario Augusto Bunge. Él nació en Buenos Aires en 1919. Fue físico y filósofo de la ciencia. Estudió la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se doctoró en física y matemáticas por la Unidad de La Plata y el estudio de la física nuclear en el Observatorio Astrónomo de Córdoba. Fue profesor de física y de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y desde 1962 fue profesor de filosofía en la McGill University de Montreal. Interesado principalmente por la lógica de la ciencia y los problemas del conocimiento científico, Mario Bunge ha tratado de construir una filosofía científica que tuviera en cuenta el conocimiento elaborado por la ciencia como el método utilizado por quienes lo practican. Defensor de un realismo crítico basado en una ontología materialista y pluralista, ha mantenido una actitud beligerante ante el psicoanálisis, al que considera una pseudociencia, supeditada a la aceptación acrítica de la doctrina de Freud, como argumento de autoridad en un sentido análogo. Entre sus ensayos más destacados cabe citar Racionalidad y Realismo, 1985. Mario Bunge se propone defender el ámbito de la racionalidad y del realismo científico de los ataques siempre renovados que fueron objeto durante siglos. Bunge, 1999, concebía que al nacer los seres humanos son animales, gradualmente se convierten en artefactos sociales vivos, personas, a medida que crecen, adquieren cultura, aprenden habilidades y normas, y se embarcan en actividades que superan lo biológico. De la misma forma, la banda y la familia tienen el fin de satisfacer necesidades biológicas y psicológicas, por lo que se puede llamar sistemas biológicos supraindividuales. Como todos ellos, se nos modela a partir de entidades naturales. A medida que lo hacemos, esculpimos nuestro propio cerebro. Una de las leyes sociológicas no son ideales ni imperativos, tan solo ciertos enunciados universales acerca de la práctica social pueden convertirse en ideales o normas para ciertos grupos sociales. Desde la perspectiva de Bunge, no se nace ni bueno ni malo, pero podemos convertirnos en una o en la otra, una combinación de ambas, refiriéndonos al darwinismo social. Se lo puede desechar al instante si se señala que sus nociones claves, a saber, las de competencia y aptitud, carecen de contrapartidas biológicas. El naturalismo radical ve la sociedad como parte de la naturaleza y consecuentemente omite explicar sus rasgos específicos o no naturales.
La educación, la ciencia y la técnica son términos que se relacionan y que a primera vista parecen guardar cierta relación. No son equivalentes. No implica una graduación de importancia de la epistemología sobre la tecnología o de ésta sobre la enseñanza. Tampoco señalan una necesidad. La epistemología puede tener dos modos de ser comprendida y estudiada. Uno, el que propone Mario Bunge 1999, haciendo la salvedad de que no son los únicos modos. La epistemología que ha permitido hacer que la educación algo interactiva y disponer de espacios distintos a los convencionales para educar. El e-learning o aprendizaje electrónico se ha interesado en la dinámica del mundo globalizado. El pensamiento de Bunge da a la ciencia el carácter de eje de la cultura contemporánea y motor de la tecnología. La epistemología es definida como ciencia de las ciencias o filosofía de las ciencias. Ha gozado en los últimos años del rigor académico de diferentes facultades de filosofía y de otros saberes. Mario Bunge, 1999, aunque reconoce que los sucesos educativos como componentes del contexto sociohistórico, afirma que la irrepetibilidad aludida no es total y por tanto el conocimiento científico es posible. Lo propio de las explicaciones científicas es de coherencia lógica. No se concibe un proceso educativo que no se haya fundamentado en conocimientos generados desde lo puramente especulativo. Sería un proceso no sistemático y no es posible su comprensión en una tarea tan compleja como lo es la educativa, sobre la que actúan factores del orden biológico, psicológico, sociológico, económico, etc., que necesitan ser sometidos a análisis del orden científico para determinar en lo posible ya no la totalidad, porque ya hemos dicho que las ciencias del comportamiento mantienen siempre grandes dificultades. El cómo interactúan, influyen y en definitiva intervienen en el proceso educativo. La tarea pedagógica está relacionada con ellos cuando tratan de interpretarlas, explicarlos y justificarlos, con los problemas que ello comporta, ya que la educación no es un simple catalizador de los procesos que implica la relación entre la tecnología y el conocimiento científico. Debe ser más bien el vehículo que dé visibilidad. Por otro lado, se encuentra el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg. Nació en Brownsville, Nueva York, el 25 de octubre de 1927 y murió el 17 de enero de 1987 en las afueras de Boston. Estudió en la Universidad de Chicago y su tesis doctoral de 1958 contiene los fundamentos de lo que fue toda su obra. Estableció el programa de entrenamiento en psicología infantil, trabajó en la Universidad de Yale, en Harvard, y fundó el Centro para el Desarrollo Moral y la Educación. Su teoría la basó en su metodología de investigación sobre los dilemas morales, que eran situaciones que se les presentaban a las personas para que tomaran decisiones y las justificaran. Eran problemas complejos que implicaban difíciles decisiones que el individuo tenía que enfrentar. A Kohlberg le interesó la filosofía y la educación y trató de aplicar sus hallazgos a estas dos áreas del conocimiento. El hombre es un individuo activo que da significado a las interacciones sociales y construye su percepción del mundo social. La moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas son las mismas para todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras que permitirán el paso a etapas posteriores. El paso de una etapa a otra se ve en este autor como un proceso de aprendizaje irreversible, en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y acción. El desarrollo del juicio y del razonamiento moral del ser humano atraviesa 3 niveles, a los que llamó preconvencional, convencional y postconvencional, más que por convenciones sociales. Cada uno de esos niveles contiene 2 estadios, que estos son estructuras cognitivas que determinan la manera de reunir y procesar información por parte del sujeto.
Moral preconvencional. Se caracteriza por la actuación según los controles externos. El juicio se basa en las propias necesidades y percepciones de la persona. Las reglas son obedecidas para obtener la recompensa y evitar el castigo. Aquí no hay autonomía, sino heteronomía, es decir, que las causas externas determinan lo que hay que hacer y lo que no. Lo justo es la obediencia a la norma, la evitación de castigos y no causar daño a las personas. Moral convencional. Es la etapa en la que se actúa según lo socialmente aceptado, las relaciones y la conformidad interpersonal. Es donde el niño empieza a ponerse en el lugar del otro. Lo justo es vivir de acuerdo a lo que los demás esperan de uno mismo, preocuparse por ellos, ser buenas personas y mantener relaciones de confianza, lealtad, respeto y gratitud. Después son leales a las leyes, respetan a la autoridad y a las normas sociales. Aquí es donde empieza la autonomía moral. Moral postconvencional. Es la perspectiva superior a la sociedad, enfoque abstractos y que ven más allá de las normas sociales. Las personas piensan racionalmente, valoran la voluntad de la mayoría y el bienestar social. Se comprende que todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a la libertad. Lo justo consiste en ser conscientes de la diversidad de valores y opiniones y respetar las reglas para asegurar la objetividad del contrato social. La conciencia individual implica conceptos abstractos como el de justicia, dignidad humana e igualdad. Según Colbert, el objetivo de la educación moral es promover el desarrollo de la capacidad de hacer juicios éticos cada vez más maduros y autónomos. Este autor ha mantenido siempre la tesis de que su única pretensión es preparar de manera formal al sujeto para juzgar moralmente con acierto, evitando transmitir materialmente valores éticos concretos por temor a caer en el peligro del adoctrinamiento. Lo que propone es una educación de carácter formal que cultive la forma racional de la vida moral. Según Colbert, las siguientes condiciones son aspectos esenciales de la atmósfera moral de una escuela y tienen la mayor influencia sobre el juicio y las conductas morales. 1. Discusión abierta centrada en la justicia y la moral. 2. Conflicto cognitivo estimulado por el contacto con puntos de vista diferentes. 3. Participación en la creación de reglas y en el ejercicio del poder y la responsabilidad. 4. El desarrollo de la comunidad hacia una etapa superior. El papel del educador es presentar dilemas morales y hacer habitualmente preguntas de modo que el alumno se interrogue sobre sus juicios morales y las razones que los motivan. En ningún caso se trata de encontrar respuestas correctas, sino de estimular el razonamiento del alumno para que vaya perfeccionando sus juicios. Comparando las dos perspectivas del filósofo Bunge y del psicólogo Lawrence, podemos analizar cómo cada uno de ellos concibe al ser humano de maneras distintas. El primero, Bunge, menciona que el hombre es un animal y a medida de que va creciendo van aprendiendo a relacionarse y aprendiendo sobre la vida. Lawrence, por otra parte, dice que el humano crece en etapas creando estructuras y juicios morales. Según Bunge, debe contribuir como apoyo para la vida. Nos enseña y nos da la concepción de lo que se desea saber, dependiendo de los objetivos a alcanzar como ser racional. Por el contrario, el psicólogo Lawrence lo toma como una forma de reflexión personal y que descubra por sí mismos los juicios con respecto a la moral que se hacen. La investigación de ambos autores aportan un estudio que permite contribuir a entender mejor la concepción del ser humano y cómo éste se desarrolla dentro de una sociedad. Podemos adoptar estas perspectivas como medio de la educación moral y poder crear comunidades justas.